Hola, muy buenas. Vamos a hacer otro ejercicio sobre la dinámica del movimiento armónico simple. Nos dicen que un cuerpo de 10 gramos de masa se está moviendo con movimiento armónico simple y su periodo es 3 segundos. Después nos dicen que en el instante inicial la elongación es 0,1 metros y su velocidad es de 54 centímetros por segundo a la menos 1. Entonces nos piden calcular las constantes de la cinemática y la dinámica de este movimiento armónico simple. Y después nos pide calcular la posición cuando su velocidad es de 22 centímetros por segundo a la menos 1. Como siempre vamos a empezar apuntando los datos de partida. Uno es el dato de la masa, son 10 gramos. Y bueno, como lo más probable cuando me piden todas las constantes, tanto de la cinemática como de la dinámica, pues voy a tener que utilizar este dato de la masa junto con el dato de posiblemente de la velocidad o posiblemente con el de la posición. Y bueno, yo no voy a querer mezclar unas unidades con otras. Quiero que todas las unidades estén en el sistema internacional, en las unidades del sistema internacional. Entonces, la unidad del sistema internacional para la masa es el kilogramo. Entonces, fijaros que yo quiero quitarme los gramos. Y fijaros que tenemos que un kilogramo equivale a 10 elevado a 3 gramos. Entonces fijaros, se nos van los gramos y se nos queda aquí como 10 por 10 elevado a menos 3 kilogramos. Y bueno, esto es como 10 elevado a menos 2, ¿no? Entonces puedo quitar esto como 10 a la menos 2 kilogramos. Bien, pues ya tenemos la masa. Vamos a ver ahora el periodo, son 3 segundos. Bueno, no hace falta ponerlo así, de esta forma bastaría. Y tenemos también la posición inicial, que son 0,1 metros. Fijaros que la posición inicial ya me la dan en la unidad del sistema internacional para la longitud. Y tenemos también la velocidad inicial, que son 54 centímetros segundo a la menos 1. Y bueno, yo quiero expresarlo en metros por segundo a la menos 1. ¿Vale? Entonces hago la equivalencia, tengo que un metro es igual a 10 elevado a 2 centímetros. Entonces hago esta operación y me sale 54 por 10 elevado a menos 2. Fijaros, centímetros se nos va. Se nos queda como metros por segundo a la menos 1. Bien, pues ya tenemos los datos iniciales expresados en las unidades del sistema internacional, así que ahora ya vamos a empezar directamente con el apartado A. Entonces me piden las constantes de la cinemática y de la dinámica. A ver, las constantes de la cinemática, pues sería por un lado el periodo, que ya lo tengo, no hace falta. Por otro lado sería la frecuencia, por otro lado la frecuencia angular, por otro lado tendríamos la fase inicial, por otro lado tendríamos la amplitud, por otro lado tendríamos la velocidad máxima y por otro lado tendríamos la aceleración máxima del movimiento armónico simple. Y por otro lado las constantes de la dinámica, pues bueno, uno sería la masa de este objeto, pero ya la tenemos. Otra sería la fuerza máxima, la fuerza recuperadora máxima que va a tener este movimiento armónico simple. Y por otra parte la constante de elasticidad K. Así que bueno, vamos a empezar por la frecuencia, es inmediato, porque la frecuencia es la inversa del periodo y por tanto tendremos que es 1 entre 3 hercios. Por otro lado, la frecuencia angular, bueno, es 2pi por la frecuencia y también es 2pi entre el periodo.
Entonces esto va a ser 2pi entre 3 radianes por segundo a la menos 1. Para calcular la fase inicial y la amplitud voy a utilizar estos dos datos, el dato de la posición inicial y el dato de la velocidad inicial. Y fijaros, tenemos que la ecuación, voy a deducir no la ecuación, sino la fase inicial y la amplitud a partir de la ecuación del movimiento armónico simple. Y bueno, tenemos que esta ecuación, la ecuación principal del movimiento armónico simple, es la ecuación que me da la posición en función del tiempo. Es x por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Entonces, bueno, si sustituyo t por 0, entonces tengo la posición inicial y fijaros que esto será igual a la amplitud por el seno de la fase inicial, ya que al sustituir t por 0, la frecuencia angular por 0 se anula. Del mismo modo, tengo que a partir de aquí puedo hallar la velocidad siendo la derivada de esta ecuación respecto del tiempo, la derivada de la ecuación de la posición respecto del tiempo, y esto es igual a la amplitud por la frecuencia angular por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Y bueno, si sustituyo ahora t por 0, tengo la velocidad inicial y esto será igual a la amplitud por la frecuencia angular por el coseno de la fase inicial. Ahora si divido, hallo la relación entre la posición inicial y la velocidad inicial, pues tendré que esto es igual a la amplitud por el seno frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial directamente, porque se nos ha anulado esto, entre la amplitud por la frecuencia angular por el coseno de la fase inicial. Entonces las amplitudes se nos van y seno entre coseno es igual a tangente. Entonces me queda 1 entre la frecuencia angular, fijaros que la frecuencia angular está dividiendo, por la tangente de la fase inicial. Entonces, bueno, tangente de la fase inicial será igual a la posición inicial por la frecuencia angular. Como está dividiendo, pasa multiplicando al otro lado de la igualdad entre la velocidad inicial. Y bueno, por tanto, tendré que esta fase inicial será igual a la arcotangente de la posición inicial por la frecuencia angular por la velocidad inicial. Entonces, bueno, para hacer esto tengo que ir a la calculadora y voy a dar, como es un ángulo en radianes, voy a dar un resultado aproximado. Entonces, primero lo que tengo que hacer es configurar la calculadora a radianes. Entonces pulso la tecla Shift, pulso el modo Setup y pulso la opción 4, que es la opción de los radianes. Una vez la tengo en radianes, tengo que sacar la arcotangente y eso lo hago haciendo Shift y tecla de tangente. Fijaros que me viene tangente a la menos 1 en amarillo, Shift en amarillo y tangente a la menos 1 es la arcotangente, ¿no? Ahora tengo que hacer la fracción y fijaros una cosa, se me ha olvidado, voy a minimizar esto. Fijaros que aquí tenemos la frecuencia angular, es cierto que ya la tenemos aquí, pero bueno, siempre es mejor expresar los resultados, las ecuaciones que me van a dar cada apartado en un ejercicio, expresarla en función de los datos iniciales. Y bueno, la frecuencia angular es un dato que he hallado, no es un dato inicial. Entonces voy a poner aquí la frecuencia angular en función de los datos iniciales, que es esto de aquí, ¿vale? Pues tendré 2pi entre t. Vale, ahora sí voy a la calculadora. Y bueno, pues pongo la posición inicial, es 0.1 metros por 2pi entre la velocidad inicial, que son 54 exponente menos 2, por el periodo, que son 3 segundos. Y bueno, pues doy a igual
y me sale este ángulo, 0,3699, etcétera, radianes. Voy a dar un ángulo aproximado con dos cifras decimales, ¿vale? 0,37. 0,37 radianes. Y el ángulo que tengo en la calculadora lo voy a guardar en memoria por si tengo que volver a utilizarlo para hallar otro apartado en el ejercicio. Por tanto, pulso la tecla Shift, pulso RCL y pulso A. Y veis, me viene una flechita y una A. Esto significa que este numerito de aquí se va a guardar en el apartado de la memoria A de la calculadora. Así que doy a AC, verifico que se haya guardado bien, pulso alfa, pulso A, doy a igual. ¿Veis? Se acaba de guardar en el apartado A. Bien, pues ya lo tenemos. Y voy a especificar aquí que esto está en el apartado A de la memoria de la calculadora. Vale, voy a bajar un poco. Ahora tengo que hallar la amplitud. Y bueno, la amplitud es también, ahora ya es inmediata, porque fijaros, tenemos que esto implicará que la amplitud, paso el seno al otro lado, es la posición inicial entre el seno de la fase inicial. Y bueno, por tanto, que un paréntesis 1, pues por este paréntesis tendré que la amplitud, voy a la calculadora, pues será igual a la posición inicial, que son 0,1 metros. Bueno, primero abro la fracción, posición inicial 0,1 metros, entre el seno de la fase inicial, entre el seno, y fijaros que la fase inicial la tengo guardado en A, pulso alfa, pulso A, y doy a igual. Y tengo esta amplitud. Voy a quedarme con una cifra decimal, porque fijaros que la posición inicial pues me la dan con una cifra decimal, 0,1, con una cifra significativa, ¿vale? Entonces voy a quedarme con una amplitud de una cifra significativa. 0,3 serían 0,3 metros. Vale, ya tenemos la amplitud. Ahora simplemente la velocidad máxima y la aceleración máxima. Pues fijaros que la velocidad la tenemos aquí, es todo aquí, ¿no? La amplitud por la frecuencia por el coseno de la frecuencia angular al cuadrado más la fase inicial. Y además tenemos que este coseno, el coseno de este ángulo, es siempre menor o igual que 1. Por tanto, el valor máximo que puede tomar la velocidad es la amplitud por la frecuencia angular. Igual a la amplitud por la frecuencia angular. Y bueno, la frecuencia angular no es un dato que tengo de inicio, entonces le voy a poner como 2pi entre t. Y bueno, pues voy a la calculadora y fijaros, este es el dato de la amplitud y lo voy a guardar en la memoria, en el apartado de la memoria B de la calculadora. Pulso Shift, RCL y B, y ya lo tengo guardado en B. Borro y chequeo que esté bien guardado. Pulso alfa, pulso B y está bien guardado. Vale. Entonces ahora hallo la velocidad máxima, entonces será alfa b por esta fracción 2 pi entre el periodo, que son 3 segundos. Y esto me da 0,5791. Bueno, tengo la amplitud con una cifra significativa, entonces redondeo a una cifra significativa. 0,6 serían 0,6
metros segundo a la menos 1. Vamos ahora con la aceleración. La aceleración se halla derivando la ecuación de la velocidad respecto del tiempo. Y bueno, esto será menos la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Y fijaros que el seno de cualquier ángulo, por supuesto del ángulo, este ángulo de aquí, la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Vamos a hacer esta letra un poco mejor. ¿Vale? Pues este seno siempre va a ser mayor o igual que 1. Fijaros, ahora pongo mayor o igual porque aquí tengo el símbolo de menos, ¿vale? Entonces, bueno, esto implica que la aceleración máxima es igual a la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado. Y bueno, la frecuencia angular la voy a expresar con los datos de inicio. Entonces tengo 4pi al cuadrado entre el periodo al cuadrado. Fijaros que era la frecuencia angular al cuadrado, entonces tengo que elevar 2pi entre t al cuadrado, ¿vale? Entonces ya simplemente voy a la calculadora y hallo esto de aquí. A ver, tengo la amplitud que está guardada en b. Creo que no lo puse, voy a... Sí, no lo puse. Memoria b. ¿Vale? Voy a la calculadora, ahora sí. Y bueno, vamos a invocar la amplitud. Es b por 4pi al cuadrado entre el periodo al cuadrado, 3 al cuadrado. 1.213, etcétera. Me quedo con una cifra significativa, ¿vale? Entonces me quedo con 1. Redondeando se me queda como 1. Es igual a 1 metro segundo a la menos 2. Y ya tenemos todas las constantes de la cinemática. Vamos ahora con las constantes de la dinámica, que eran la fuerza máxima y la constante elástica. Entonces, tenemos por una parte la ley de la dinámica, que nos dice que la fuerza que se está haciendo sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración que esta fuerza imprime sobre el cuerpo. Y fijaros que tenemos aquí la aceleración máxima. Entonces, si ponemos aquí un asterisco, ponemos 2, tenemos que por 2, asterisco 2, la fuerza máxima va a ser igual a la masa por la aceleración máxima, que es la amplitud por 4pi al cuadrado entre t al cuadrado, entre el periodo al cuadrado. Y bueno, voy a la calculadora y sustituyo. La masa, creo recordar, vamos a ver que era 0,1 gramos, 1 gramo, a ver qué era. La masa 10 a la menos 2 kilogramos, ¿vale? Entonces tengo que es 1 exponente menos 2 por la amplitud que está guardada en el apartado B por esta fracción de aquí, 4pi al cuadrado entre el periodo al cuadrado, que es 3 al cuadrado. Da igual. Y bueno, esta fuerza máxima es de 0,012, ¿vale? Etcétera, newton. Entonces voy a expresarla en función de una cifra significativa. Entonces tendría 1 por 10 a la menos 2, ¿no? Que sería 0,1.
Entonces tendría 10 a la menos 2 newtons. Voy a ver ahora la constante elástica. Entonces, para ver la constante elástica, continúo por aquí y fijaros, sustituyo la aceleración por esta ecuación de aquí. Tendré que fuerza igual a la masa por menos la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Bien. Pero ahora fijaros que la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial es justamente la posición de la ecuación de la posición. Entonces puedo sustituir por x. Entonces esto será igual menos la masa por la frecuencia angular al cuadrado por x. Y fijaros que esto de aquí es una constante y es justamente la constante elástica. Esto es igual a menos k por x. Por tanto tendré que k, la constante elástica, es igual a la masa por la frecuencia angular al cuadrado. Y bueno, sustituyo la frecuencia angular en función del periodo, entonces sería 4 pi al cuadrado entre el periodo al cuadrado. Y bueno, voy a la calculadora y hago esta operación. Tendré la masa, son 10 elevado a menos 2, bueno, 1 exponente menos 2 por 4 pi al cuadrado entre el periodo al cuadrado, que es 3 al cuadrado. Igual. Y esto me sale 0,04386. Bueno, lo expreso con una cifra significativa. Esto es como 4 por 10 a la menos 2. 4 exponente menos 2. Y las unidades newton, metro a la menos 1. El newton metro a la menos 1 porque fijaros, si sustituyo aquí, despejo k, aquí, pues tengo que pasar x dividiendo y se me queda la fuerza, que es newton, entre la elongación, que son metros. Entonces, newton, metro a la menos 1. Y ahora ya tenemos el apartado A. Vamos a hacer el apartado B. Vamos a ver aquí. Y nos piden la posición cuando la velocidad es de 22 centímetros por segundo a la menos 1. Nos piden x cuando la velocidad es igual a 22 centímetros segundo a la menos 1. Bueno, lo primero que tengo que hacer es pasar esto a metros por segundo. Entonces, hago la equivalencia. Un metro es igual a 10 elevado a 2 centímetros. Centímetro y centímetro se nos va y esto se nos queda como 22 por 10 a la menos 2 metros segundo a la menos 1. Bien, ahora tengo que hallar la ecuación de la velocidad en función de la posición. Entonces tendríamos que la ecuación de la velocidad en función del tiempo era la amplitud por la frecuencia angular por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Bien, perfecto. Y además tenemos que 1 es igual al seno al cuadrado de cualquier ángulo alfa más el coseno al cuadrado de cualquier ángulo alfa. Por tanto, fijaros, tendremos por una parte que la velocidad al cuadrado será igual a la amplitud al cuadrado por la frecuencia angular al cuadrado por el coseno al cuadrado de este ángulo. Pero fijaros que el coseno al cuadrado de cualquier ángulo alfa es 1 menos el seno al cuadrado de cualquier ángulo alfa, ¿no? Si despejamos coseno aquí, se nos quedaría como 1 menos seno al cuadrado de alfa. Entonces lo pongo aquí, será como 1 menos
el seno al cuadrado de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Y meto la amplitud aquí dentro. Entonces esto se queda como la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado menos la amplitud al cuadrado por el seno al cuadrado de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Y fijaros que esto es justamente la ecuación de la posición elevada al cuadrado, es x al cuadrado. Entonces tendré que esto es la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud menos al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces bueno, voy a poner aquí un asterisco, el asterisco 3 y continúo por aquí. Entonces paso la frecuencia angular al otro lado, está multiplicando, así que pasa dividiendo. Tendré entonces que la velocidad al cuadrado es entre la frecuencia angular al cuadrado es igual a la amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado. Ahora paso la posición a este lado, paso esta fracción a este lado y se me queda del siguiente modo. La posición al cuadrado es igual a la amplitud al cuadrado menos la velocidad al cuadrado entre la frecuencia angular al cuadrado. Y bueno, hago raíz cuadrada en los dos lados y se queda esto como x es igual a la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la velocidad al cuadrado entre la frecuencia angular al cuadrado. Voy a expresar la frecuencia angular al cuadrado en función del periodo y bueno, esto se quedaría entonces de la siguiente forma. Daría la velocidad al cuadrado por el periodo al cuadrado entre 4pi al cuadrado. Bien, pues ya simplemente voy a la calculadora y hago esta posición. Fijaros que va a haber dos posiciones en las que la velocidad va a valer esto de aquí, ¿no? Una posición positiva y otra negativa, ¿vale? Fijaros que también que la raíz cuadrada, por ejemplo, de 4, yo siempre pongo este ejemplo para entender esto, la raíz cuadrada de 4 es igual a menos 2, ¿no? Porque 2 por 2 es 4 y menos 2 por menos 2 es 4, ¿no? Entonces, bueno, voy a la calculadora y además fijaros que una posición negativa tiene sentido, ¿eh? Esto siempre se hace cuando tiene sentido el resultado. Entonces, bueno, doy a la raíz cuadrada, tengo la amplitud que está guardada en el apartado B de la memoria, la elevo al cuadrado, menos esta fracción de aquí, la velocidad al cuadrado, que en este caso son 22 por 10 elevado a menos 2, es decir, tengo 22 exponente menos 2, cierro paréntesis, al cuadrado. Por el periodo al cuadrado, que es 3 al cuadrado, entre 4pi al cuadrado. 4pi al cuadrado. Igual. Y me sale 0,25581. Bueno, 0,25. Es más o menos. No voy a poner. No voy a. Tendría. A ver, tendría que ponerlo con una cifra significativa porque la amplitud la estamos dando con una cifra significativa. Pero es que fijaros, si yo pongo aquí con una cifra significativa, tengo que redondear. Esto serían 0,3 metros. Pero es imposible que, fijaros que la amplitud es de 0,3 metros. Entonces, si el móvil está en la posición 0,3 metros, está en la elongación máxima, entonces su velocidad es nula. Pero no es nula la velocidad, ¿vale? Es 22 centímetros por segundo a la menos 1. Entonces, en este caso no voy a respetar la norma de las cifras significativas que nos dice que tenemos que expresar el resultado con el número de cifras significativas igual al menor número de cifras significativas que tenga uno de los factores, ¿vale? Pero bueno,
Lo voy a expresar con dos cifras significativas, 0,26. Sería 0,26 metros. Si me sale. Vale, bien. Bueno, pues nada, ya hemos dado ya todos los resultados que nos están pidiendo, todos los apartados los hemos contestado y este ejercicio ya estaría hecho.